Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Si os parece, no sé si queréis entrar en el tema del argumento de la resurrección. Tendríamos que preguntarnos en un primer momento si los evangelios deberían ser considerados como textos históricos o qué tanto se les tendría que considerar como tal. El propósito principal de los evangelistas es vender que Jesús es hijo de Dios, murió y resucitó, murió por nuestros pecados y resucitó. Es la teología paulina. Ese es el principal acometido que tienen los evangelios. Luego, a partir de ahí, recogen tradiciones que se pueden retrotraer al Jesús histórico y a hechos históricos. Y desgraciadamente, primero para empezar, la historia no puede proponer hipótesis que contengan componentes sobrenaturales. No vale la intervención divina, ni tampoco maguferías como la intervención de extraterrestres. Eso no se puede proponer ni en historia ni en arqueología. Y luego, bueno, los argumentos que dan a favor de la resurrección es pura apologética, que sí que suena muy convincente, pero si lo estudias un poco más en profundidad, pues te das cuenta que no tienen ni pies ni cabeza los argumentos que dan. Yo he visto básicamente dos corrientes, seguramente hay más, pero son las que he visto yo más repetidas. Hay una que se basa en el minimum facts argument, algo así como el argumento de los hechos mínimos que supuestamente acepta todo historiador. Sí, exacto. Eso es lo que dice Craig, ¿no? Ese es el que más usa Craig, ¿no? Lo he visto en diferentes variaciones porque, por ejemplo, algunos de estos defensores del minimum facts argument meten la tumba vacía, otros no lo meten. O sea, lo más mínimo que he visto es simplemente que Jesús existió, el Jesús histórico, o sea, no el Cristo de la fe, sino el Jesús histórico, que fue condenado a muerte y crucificado, o sea, que murió crucificado, y que después hubo gente alegando haber tenido visiones o apariciones suyas delante suyo. Esto es lo más mínimo que he visto, que creo que esto sí que más o menos hay bastante consenso en que las tres cosas son ciertas, ¿no? Evidentemente, pero ahora, hablando de la otra corriente que yo he visto de defensores de la resurrección, están los que niegan, o sea, los que rechazan este argumento, o sea, cristianos que rechazan el argumento de los minimum facts, porque cuando hablan de que algunos cristianos alegaban haberlo visto resucitado, que esto sí que hay un consenso, creo, ya me corregirá de Algonar si no, pero creo que hay un consenso de historiadores diciendo que sí, que había gente alegando haberlo visto resucitado, pero no especifican si la manera en la que lo vieron resucitado es como se está narrando en los evangelios, que ahí dicen que ahí hay un embellecimiento de esas supuestas apariciones, que lo ponen de una manera que no es, ningún historiador está aceptando que sea así como estaban diciendo haber visto a Jesús después de haber sido crucificado. Entonces, evidentemente, esta otra versión de los argumentos de la resurrección, lo que exige, más que esos mínimos hechos, es aportar, digamos, evidencias de que los evangelios son textos históricamente fiables, son algo así como textos, documentos históricos de los que nos podemos confiar, y de esa manera sí que podremos confiar en que la manera en la que Jesús se presentó ante los demás fue tal y como lo están narrando los evangelios. Entonces yo tengo ya muchos problemas con esa idea de que los evangelios sean textos o documentos históricos que están narrando hechos, por muchas cosas que quiero comentar más adelante. Y evidentemente estoy de acuerdo en que el minimum facts argument no
no funciona si es tan mínimo como lo quiere presentar William Lane Craig, porque con esas tres cosas sobre las que quizás sí que hay un consenso histórico, tú puedes buscar muchas explicaciones que no impliquen ninguna resurrección. Pero la cuestión es que yo dudaría de que los evangelios sean textos históricos, además de por muchos otros motivos que se me ocurren, sobre todo porque ahí se dicen otras cosas que comentaré más adelante, que yo creo que si fueran verdad habría más evidencia que la que tenemos. Pero eso es otro tema. Si se traduce el credo en 1 Corintios 15 al arameo, resulta que todo tiene rimas, es una especie de poesía, donde dice Jesús fue crucificado, Jesús murió, Jesús fue sepultado y fue visto por Cefas, algo así. Hasta ahí rima. De ahí en adelante el texto ya no rima, si se traduce al arameo. Entonces se ha propuesto que el credo original era ese y luego fue sido embellecido por las siguientes generaciones. Y el tema de los 500 pues evidentemente no formó parte del credo original, es un embellecimiento y es una exageración, y posiblemente se deba a que la palabra Pentecostés y la palabra 500 en griego es muy similar, y alguien dijo, vamos, le hacemos el cambiazo. Lo que no podemos presuponer es que todo lo que se narre en los evangelios, porque se diga que Jesús le apareció a Tomás y Tomás era escéptico, le metió el dedo en las heridas, porque diga eso el texto, eso no quiere decir que eso sea un hecho histórico. Claro, exactamente. A partir de eso, entonces, hay, ¿cómo lo llaman? Que no lo recuerdo, los mínimos... Sí, los hechos mínimos, ¿no? Minimum los hechos facts. Mínimos. Sí. Pues hay hechos que no son. Eso no es un hecho mínimo. Exacto. No hay un consenso de los historiadores que diga que eso de que se le apareció a Tomás y le dijo, tócame las heridas, eso no hay consenso histórico de que eso sea, de los historiadores, que eso sea un hecho histórico. Y los hechos mínimos, sí, Jesús fue crucificado, murió en la cruz, seguro que murió, y que hubo gente que lo vio, creyó verlo resucitado, no que lo vio, creyó verlo resucitado. Eso sí. Pero ¿y qué? ¿Eso demuestra la resurrección de Jesús? No, eso demuestra que había gente que creía que Jesús se había resucitado. Exacto. Y ya está. Exacto, sí. Por eso, ya está. Entonces, es esto, la versión más débil, que es estos hechos mínimos, que son los que siempre usa Craig, pues, si son tan mínimos como lo planteaba al principio, como bien os ha dicho Dragonar, pues simplemente nos habla de que hubo gente que creyó verlo resucitado, pero no nos dice, o sea, si tomamos esos hechos mínimos, no nos dice en qué manera lo vio. Y los que intentan, claro, la otra versión, que habría que ver cómo se defiende eso, son los que intentan decir que vieron al Jesús resucitado tal y como se explica en los evangelios, y que las experiencias que tuvieron con él fueron las que se explican en los evangelios. Entonces, aquí nos dice Dragonar que respecto a esto no hay consenso ni de lejos, supongo, ¿no? Entre historiadores. Ni de lejos. Entre los apologetas, sí. Claro, ¿Y cómo intentan defender los apologetas que los evangelios son documentos históricos, fiables y este tipo de cosas? No sé, yo no he tenido el gusto de hablar con un apologeta y preguntarle detalles. Sí, hace poco sí tuve con un historiador que es apologeta. Yo entiendo que es historiador, tendrá su título. El asunto de la tumba custodiada por los romanos, no por los romanos, por la guardia. Yo le dejé en los comentarios, fue muy live en TikTok, yo le estaba dejando en los comentarios, oye, que eso viene solo en el Evangelio de Mateo, ¿cómo lo puedes dar por un hecho histórico? Entonces me subió para debatir conmigo. Y le pregunté, digo, a ver, ¿tú como historiador das por hecho que todo lo que se narra en los Evangelios es histórico? Y me dijo que no. Pero yo entiendo que él cree que sí. Lo que pasa es que si hubiese preguntado qué no es histórico, me hubiese dicho las parábolas de Jesús no son históricas, son parábolas. Pero yo entiendo que él sí cree que todo lo que se dice que hizo Jesús y que
hizo y dijo Jesús es histórico, y los hechos que se narran que ocurrieron, él los entiende como que son históricos. Bueno, me dijo que no, vale, digo, perfecto. Dime entonces qué metodología utilizas tú para distinguir qué es histórico y qué no. Entonces me dijo el criterio de la atestiguación múltiple. Digo, ¿solo ese? Hay más criterios, ¿no? Le cité unos cuantos. Digo, pero vale, si solo conoces eso, me extraña que seas historiador, pero da igual. Digo, vale, criterio de la atestiguación múltiple. Digo, te acabas de pegar un tiro en el pie, porque solo aparece Mateo. ¿Vale? Entonces, ahí sí que le tuve la oportunidad de preguntarle si considera todo histórico, pero bueno, su respuesta no fue muy... Yo creo que si hubiese indagado un poquito más, lo hubiese sacado que sí, que cree que todo es histórico. Entonces yo pienso que los apologetas creen que todo es histórico, evidentemente, no las parábolas que contaba Jesús, ¿no? Pero lo que se dice que dijo Jesús y lo que hizo y los relatos históricos, incluso los que hayan cuando murió Jesús, salieron los muertos de las tumbas, sí. Resucitaron, seguramente que creen que eso es histórico. De hecho, si no recuerdo mal, el Rincón Apologético lo defiende como histórico. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, a ver, yo creo que tuve una conversación con Santiago del Rincón Apologético sobre eso, que es precisamente otra de las cosas que quería comentar, que se comenta en el Evangelio de Mateo, concretamente. En el Evangelio de Mateo, en 27... a partir de 27:50, cuando Jesús muere, pues se nos dicen cosas como que el templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, que también se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. También nos dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. De acuerdo, entonces, no sé si incluso antes no lo he mencionado, que también dice lo de que se oscureció el cielo, no lo sé si lo dice en este evangelio o en algún otro también, pero con todo esto yo creo que con todo esto ya hay más que suficiente, ¿no? Entonces, yo algo que siempre digo, porque a mí me gusta también tener, más que argumentos, digamos, negativos, en el sentido de falta de evidencia de la resurrección o de que lo que narran los evangelios sea histórico, también va bien a veces tener argumentos positivos, en el sentido de motivos. Evidencia en contra. Sí, exacto, algo así, ¿no? Porque, a ver, en este caso es más bien como una falta de evidencia, pero que tiene un efecto positivo en el sentido de que si todo esto hubiera pasado y no una mera resurrección de una persona que no se sabe cuánto, a lo mejor no la vieron 500, a lo mejor la vieron 4, ¿no? Pero si todo esto hubiera pasado, yo creo que podría argumentarse que deberíamos esperar que hubiera más evidencia que la que supuestamente nos dicen los apologistas que tenemos, que es básicamente pues los evangelios y ya está, porque lo que dijo Pablo después ni siquiera es alguien que estuviera testificando nada de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Pero deberíamos tener más evidencia que esa. Sí. De hecho, ni siquiera sé si se menciona, algunas de estas cosas no se mencionan, corrígeme Dragonar si me equivoco, en los otros evangelios, algunas de estas cosas creo que no se mencionan. Ninguna. No, ninguna, vale. O sea... Lo de que se oscurece el cielo, sí, pero esto sí. de la resurrección... Los zombies. Los zombies no. Y entonces, claro, yo creo que se puede argumentar que es bastante raro, ¿no? Que algo así pase, o sea, que muchos muertos se levanten, vean a mucha gente por ahí, que haya un terremoto, un temblor, y que incluso los propios centuriones se asusten y digan, este es el Hijo de Dios. O sea, que incluso afectó no solo a judíos, sino romanos, y después no tenemos ninguna otra evidencia, porque tenemos que recordar que estamos hablando de un crucificado
que según los propios evangelios también estuvo ante el gobernador Poncio Pilatos, o sea que Poncio Pilatos incluso había tenido un sueño antes, todo esto según los evangelios, y que sí, lo había la esposa de Pilato. Eso, perdón, la esposa, sí, es verdad. Y lo había tenido delante y lo había mandado a ejecutar, a crucificar, después de todo un espectáculo que se montó ahí de crucifícalo, y él no quería, bueno, él decía que no, todo esto, ¿no? Todo el show este de Jesucristo Superstar, digamos. Sí. Entonces, después de todo eso, se monta todo el follón ese, e incluso según muchos cristianos, al propio Jesús lo ven 500 personas, y ya digo, y habrían resucitado muertos, y un terremoto y no sé qué, y no hay, por ejemplo, de los propios romanos de esa época, no hablo de Tácito, porque además a Tácito no dice nada de la resurrección, ¿eh? Siempre me hablan de Tácito, no, sí. de los romanos de esa época, del propio Poncio Pilatos, no hay nada diciendo, hostia, que Pilatos, que este que tuviste delante y que hubo tanto jaleo sobre crucificarlo o no, este tío ha resucitado, y además cuando lo matamos vinieron un montón de muertos y hubo un terremoto que hasta nosotros los centuriones nos asustamos. Me parece un poco raro que no haya más evidencia. Ahorita voy a mencionar un directo que tuve hace poco también con Dragonart sobre los Reyes Magos, y es algo que también pone en tela de juicio qué tan histórico tendría que considerarse el texto en particular de Mateo, porque habla de la matanza de los inocentes, y Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos le dedica páginas, capítulos enteros, son como 20 capítulos a Herodes el Grande. No lo deja exactamente bien parado, de repente muestra muchas monstruosidades, pero nada, absolutamente nada de los bebés que supuestamente mandó matar. De hecho, el relato de Mateo de que los muertos resucitan antes que Jesús sí. Contradice la teología paulina. Porque Pablo en 1 Corintios dice que Jesús es el primero en resucitar entre los muertos, como primicia. El texto de Mateo evidentemente es algo enigmático, pero también tiene connotaciones teológicas. Entonces, presentar a los romanos reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, simplemente le está diciendo a su público, para el quien escribe, que antes que los propios judíos fueron los gentiles quienes reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Es teología de Mateo, y evidentemente no aparece en los otros evangelios ni aparece en ninguna carta del Nuevo Testamento. Es un relato mateano y ya está. Es un debut de Mateo. Se habla mucho de que los evangelios sí que pretenden ser históricos y narrar hechos históricos, pero y que mientras que en el Génesis solo se habla de, bueno, se hacen metáforas y todo eso, yo sobre todo creo que los apologistas lo dicen porque saben que ciertas cosas del Génesis es mucho más fácil para la ciencia comprobar que no sucedieron en absoluto, porque son mucho más grandes de escala, ¿no? El diluvio universal es mucho más grande de escala, y la creación de los 6 días es mucho más grande en escala. Pero estas cosas que claramente no pasaron, es curioso porque de ellas también se habla en los evangelios. Eso es lo que quería decir, ¿no? Sí, Jesús dice que los últimos días serán como los días de Noé, por ejemplo. Sí. Ahí parece sugerir que él creía que efectivamente pasó esto. Y no solo eso, Armando, o sea, no solo que Jesús habla, y creo que en más de una ocasión, de Noé, y no solo Jesús, también otros en el Nuevo Testamento. De hecho, si queréis podemos decirlo, porque lo tenía apuntado todos los que en el Nuevo Testamento hablan de Jesús, hablan de Noé, perdón. Pero no solo eso, sino que en algunos de los evangelios, si no recuerdo mal era de Lucas, ahora lo puedo mirar, en uno de los evangelios incluso se dice que Jesús era descendiente de Noé. Lo cual hace incluso más absurdo esto de que, sobre todo para los que piensan que Jesús todo lo que decía era verdad, o que los evangelistas y los evangelios todo lo que dice es verdad, porque si Noé era un personaje ficticio, de ficción, estaría diciendo que una persona real, que es Jesús, era descendiente de una persona de ficción, lo cual es imposible, ¿no? Es como decir que yo soy descendiente de Spider-Man, ¿no? O sea,
una persona histórica no puede ser descendiente de una persona de ficción. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones. Hasta vernos de nuevo. What About les presenta Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey, un rey letal, un salvador negativo, aunque seas un poco cruel. solo un poco. Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero estar en tu presencia. Arrásame, tú eres el rey, incendiame, gloria a ti. Mándanos tus plagas y diluvio, aunque me muera, golpéame. ¿Qué importa? Aniquílame. ¿Qué más da? Haz que llueva fuego desde el cielo. ¡Aleluya!